Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook? Muy bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más, acostumbrada para nosotros los días miércoles por la noche. Hoy miércoles, miércoles 9 de la noche, miércoles 26 de febrero, ¿verdad? Muy bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante en esta transmisión de la reflexión bíblica. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy importante, sobre todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, ¿verdad? Es aquel que habla acerca de honrar a los padres, la honra hacia los padres. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Que quisiera iniciar este tiempo, y bueno, no sin antes agradecerles a todos nuestros amigos y hermanos por hace 8 días, hace unos días, un servidor cumplió años y quisiera agradecerle a todos mis amados amigos y hermanos que me felicitaron, ¿verdad? Por mi cumpleaños. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les prospere, les bendiga, que les multiplique sus buenos deseos, ¿verdad? Que les dé, les dé paz, les dé gracia, les dé favor y su bendición, ¿verdad? La bendición del Señor Jesucristo sobre sus vidas, la bendición del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que así sea sobre sus vidas. Y bueno, bienvenidos amados amigos y hermanos. En este día vamos a estar hablando acerca del cuarto mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el texto bíblico, dice, honra a tu padre y a tu madre, y entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿verdad? El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida, ¿verdad? Llena de días y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da, ¿verdad? Y en este día vamos a estar hablando precisamente de la honra a los padres. Y me voy a adelantar un poquito lo que voy a decir más adelante, pero fíjese que dentro de los 10 mandamientos y de las ordenanzas que el Señor le da a Israel, una de las cosas que les ordena el Señor es que para que ellos pudieran recibir la bendición de Dios con abundancia y con plenitud, una de las cosas que ellos tendrían que hacer era precisamente honrar a sus padres, honrar a sus ancestros, a sus padres, para que entonces el Señor les bendijera o les pudiera bendecir plenamente, amplia y plenamente, y ellos pudieran disfrutar precisamente de una larga vida y una vida bendecida, una vida llena de bendición. Y para esto precisamente dentro del decálogo, porque este mandamiento está dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, cuando sube al monte Sinaí, ¿verdad? Él sube a la presencia de Dios, está en su presencia y después de un tiempo, unos días, él baja con las 10 tablas, con los 10 mandamientos que dice la Biblia, ¿verdad? Que los 10 mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios, por la misma mano de Dios. Y bueno, dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso es Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y bueno, antes de entrar en detalle quisiera definir qué es la palabra honrar o qué es honrar, ¿verdad? Y honrar en el hebreo, porque es el idioma hebreo que se usa para, o se usó para escribir el Antiguo Testamento. Honrar es la palabra kabat. Kabat que literalmente tiene algunos significados, ¿verdad? Como por ejemplo sentir peso, ¿verdad? O sea, algo, cuando sientes que algo es importante, ¿verdad? El peso de su importancia. Numeroso, rico, honorable y respetar, ¿verdad? Y la honra en este caso, ¿verdad? En este mandamiento de honrar a los padres, la honra tiene que ver con premiar o enaltecer el mérito de alguien. En este caso tiene que ver con las muestras de cariño, de respeto, de honra hacia los padres, ¿verdad? Y dentro de la honra también tiene que ver no solamente con esos gestos de cariño y de apoyo emocional, sino también la honra hacia los padres tiene que ver con apoyarlos materialmente, emocionalmente, ¿verdad? Y también la honra hacia los padres se debe de manifestar a través de una conducta en la sociedad que les dé honra a los padres. Más adelante vamos a estar hablando acerca de unas conductas deshonrosas hacia los padres, ¿verdad? Porque desafortunadamente la mala conducta de los hijos muchas veces es una vergüenza hacia los padres. No sé si usted en alguna ocasión, su papá o su mamá, ¿verdad? Cuando iban a casa de algún vecino o alguna vecina,
hacías algo, ¿verdad? Eras travieso, hacías algo, y tu mamá nada más te volteaba a ver así como que entre dientes, ¿verdad? Perdón, como los ventrílocos. No, se te quedaba bien y te decía, plácate que me estás avergonzando, chamaco, ¿verdad? Y te pelaba tremendos ojotes y tú te quedabas así, ¿verdad? Ya sabías que llegando a casa se te iba a armar, pero bueno. Decía yo que la honra tiene que ver con apreciar grandemente la labor de los padres hacia los hijos. Tiene que ver con homenajearlos también cuando sea necesario. Por eso es que muy atinadamente en este mundo se celebra, para honrar a los padres, al papá y a la mamá, se celebra el Día de la Madre y se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Y ahora también ya se celebra el Día del Abuelo, ¿verdad? Pero más sobre todo eso, más maneja o se homenajean a los padres en sus días, en el Día del Padre, el Día de la Madre, y lo cual, aunque no sea bíblico, ¿verdad? Y algunas personas digan que no hay que dejarse llevar por las costumbres del mundo, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres y también es conveniente, ¿verdad? Yo digo que es conveniente homenajearlos cuando sea prudente, sea conveniente, en este caso celebrarles sus días, ¿verdad? Sus días de honra, el día de la mamá, el día del papá, y bueno, eso es bonito, ¿verdad? Es bonito y aparte de eso es algo que Dios nos manda, a homenajearlos, a honrarlos, para demostrarles el gran aprecio que les tenemos por su labor que hicieron con nosotros cuando nosotros éramos niños, cuando nacimos, que no podíamos valernos por nosotros mismos, que nos cuidaron, que nos alimentaron, que nos educaron, que nos formaron, nos cobijaron, ¿verdad? Dios por eso en su palabra manda que los hijos honren a sus padres, los honren, los respeten, ¿verdad? Los veneren, ¿verdad? Y bueno, decía yo también, ¿verdad? Que aparte de darles aprecio y honra a los padres con gestos de cariño y respeto, apoyo material y emocional, otra forma de honrar a los padres es también con una conducta en la sociedad que les dé honra, que los honre a ellos, ¿verdad? Que los haga sentirse orgullosos de sus hijos. Y escuche, curiosamente la palabra de Dios, la Biblia, cuando para honrar, ¿verdad? Para la honra a los padres, que usa la palabra kabad es un sinónimo de veneración, ¿verdad? De veneración, y lo curioso es que después de la veneración y la honra a Dios, el siguiente nivel en descenso de honra y exaltación hacia una persona o de una persona hacia otra, dentro de los 10 mandamientos es la honra hacia los padres. Porque escuche algo y esto es muy importante. Porque en la palabra de Dios, dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Aclaro esto, dentro de los 10 mandamientos, ni la honra hacia los gobernantes, ni hacia los líderes religiosos está dentro de los 10 mandamientos, o sea, dentro del decálogo de Dios. No estamos diciendo que Dios no nos mande a honrarlos, a respetarlos, a reconocer a los líderes, porque la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, a través del apóstol Pedro, ¿verdad? En su epístola universal dice que debemos de reconocer a nuestros líderes, a los pastores, reconocerlos y honrarlos por la labor que hacen, ¿verdad? O que hicieron con nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Aquellos que son miembros de una iglesia congregantes, Dios nos dice en su palabra que debemos de honrarlos. Debemos de honrarlos no solamente apreciándolos, no solamente reconociéndoles su labor, sino también honrándolos material y económicamente, ¿verdad? Para apoyarles y sustentarles en algunas de sus necesidades. Y esto es parte de lo que Dios manda y Dios ordena en su palabra. Pero bueno, con respecto, decía yo, la honra, ¿verdad? O la veneración y la honra, después de la veneración y la honra a Dios, el siguiente nivel de veneración y de honra hacia una persona o de una persona hacia otra dentro de los 10 mandamientos es la honra. Está en ese siguiente nivel la honra hacia los padres, ¿sí? Es algo que Dios ordena, es algo que está dentro de sus 10 mandamientos, dentro de su decálogo. Y escuche, por mandato divino, el Señor le manda a los hijos, a los que somos hijos, ¿verdad? ¿Y quién no es hijo, verdad? A los que somos hijos y a los hijos, a nuestros hijos, también, ¿verdad? El Señor por mandato divino les manda a los hijos que tienen la obligación de honrar, de enaltecer y de dar gran estima a sus padres terrenales, ¿sí? A esto aun cuando los hijos ya no se encuentren bajo su autoridad, ¿verdad? Porque ya son adultos, ya están casados, ¿verdad? Y aunque estén casados y sean adultos, eso no los exime de esa responsabilidad de dar honra. Ahora, escuchen esto, aquí hay algo que a veces es un poquito problemático, ¿verdad? Con respecto a la honra de los padres. Algunos padres, sobre todo los evangélicos, algunos padres que no son
padres cristianos, piensan que los hijos cuando se casan tienen la obligación de seguir obedeciendo incondicionalmente a sus padres, porque eso entra dentro del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. No, mire, no era el tema, de verdad, pero salió a colación. La palabra de Dios dice en Génesis, dice, por lo tanto, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, los dos serán como una sola carne, como una sola persona, ¿verdad? Entonces ahí cuando una persona se casa, ¿verdad? Ya sale del hogar, ¿verdad? O ya es un adulto, ya se va a trabajar, ya no va a estar directamente bajo su autoridad, ¿verdad? Pero eso no le quita que tenga que honrarlos, que venerarlos, que enaltecerlos, que reconocerlos, que apoyarlos, ¿verdad? Porque eso entra dentro de la honra hacia los padres, la veneración y la honra, el enaltecimiento, ¿sí? Ahora escuche, honrarlos, nosotros, aun cuando ya estemos grandes, ¿verdad? Y casados, los hijos pequeños tienen la obligación no solamente de honrarlos, sino también obedecerlos cuando se encuentran bajo el cobijo de los padres, ¿verdad? Pero cuando ya somos adultos, nosotros debemos honrarlos tanto en actos en beneficio hacia ellos, como en un comportamiento que no los avergüence, ¿verdad? Al contrario, debemos demostrar también ante la sociedad, ante la gente que nos rodea, ante sus amistades, sus conocidos, ¿verdad? Ante las autoridades, en la iglesia, ¿verdad? En todo lugar y sobre todo ante Dios, ante el Señor, debemos de honrarlos con un comportamiento honroso para nuestros padres, que los hagan sentirse orgullosos de nosotros, ¿verdad? Y no que se sientan avergonzados. Bueno, yo sé de lo que usted, yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque a veces sabemos hijos que en alguna etapa de nuestra vida fuimos tremendos, fuimos pésimas personas y nuestro comportamiento verdaderamente no les daba gusto a nuestros padres, no les daba orgullo, no les daba honra, sino que les daba vergüenza, les causábamos una deshonra, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante que entender, ¿verdad? Que los encargados de enseñar esos valores de honrar, de respetar y honrar a los padres, ¿verdad? Es precisamente labor, es menester de los padres, ¿verdad? Los hijos deben de ser enseñados por los padres a honrar a sus padres, para que a su vez ellos, creciendo en este modelo, en esta formación, enseñen a sus hijos a honrar a los padres, ¿verdad? Por muchas cosas, pero principalmente porque es un mandamiento de parte de Dios y porque en ese mandamiento, como dijo el Señor Jesucristo, es uno de los mandamientos con promesa, una promesa de bendición de parte de Dios, es una promesa de gracia de parte de Dios, ¿verdad? El que cumple con este mandamiento, Dios le promete una larga vida, o sea, una vida bendecida, una vida llena de su gracia y de su favor. Obviamente, quien deshonra a sus padres, pues obviamente no va a tener esas promesas, sino que va a tener un juicio, va a tener un castigo sobre su vida. Y de hecho, como decía yo, una de las condiciones que Dios puso a su pueblo para bendecirlo cuando entraran a la tierra prometida fue precisamente que los hijos debían de darle un trato honroso y respetuoso a sus padres. Deuteronomio capítulo 5, verso 16, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, lo dice de esta manera, dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios, o sea, en la tierra prometida. Le dice a los hombres, a las mujeres, ¿verdad? A todo el mundo, a todo su pueblo, le dice, ¿quieres que te vaya bien en la tierra prometida, en la tierra que yo te voy a dar, en la tierra en la cual te voy a introducir? ¿Quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que yo te ayude, que te proteja, que esté contigo, ¿verdad? Que esté contento y que en ese contentamiento contigo yo derrame mi gracia, mi favor, mi bendición. Entonces tienes que honrar a tu padre, tienes que respetarlos, tienes que venerarlos, tienes que homenajearlos, ¿verdad? Tienes que ser un buen hijo con ellos, ¿verdad? Un hijo que ame a sus padres y que los trate con respeto, que los ayude, que esté al pendiente de ellos, sobre todo ya cuando sean ancianos, ¿verdad? Para que yo te bendiga, ¿verdad? Para que disfrutes una larga vida y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. No solamente es un mandamiento, sino es una condición, escuche, para poder disfrutar
la bendición de Dios en la vida eterna. Ahora, la vida eterna, en la vida eterna, en la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida para nosotros es la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entramos en la tierra prometida, en la cual tierra prometida, la tierra prometida espiritual, ¿verdad? Del perdón, la salvación y la vida eterna. La vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la palabra de Dios también nos habla acerca de qué pasaba o qué pasa con los hijos rebeldes y desobedientes. En la antigüedad, escuche, la palabra de nuestro Dios nos enseña que cuando los hijos eran rebeldes y deshonraban a sus padres, con su comportamiento, con su conducta, sea hacia ellos, maltratándolos, ofendiéndolos, faltándoles al respeto, siendo deshonrosos con ellos y con la gente que los rodeaba, ¿verdad? Estos hijos tenían que ser ejecutados a muerte, ¿sí? Tan grave, tan severa era la falta de respeto, la falta de honra o la deshonra a los padres, que estos hijos contumaces, ¿verdad?, tenían que ser ejecutados a muerte. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente: supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, y a pesar de que ellos lo disciplinan. O sea, un hijo necio, porque a veces sabemos hijos necios, tercos. Versículo 19 dice: en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá temor, tendrá miedo. Fíjese qué tremendo. Cuando la Biblia dice que cuando el pecado no se castiga, ¿verdad? Cuando el pecado no se castigaba, dice que el pueblo se desenfrenaría, ¿verdad? Porque perderían el temor al juicio, a la justicia de Dios, al juicio divino y al castigo sobre todo, y por lo tanto el pueblo se volvería disoluto, ¿verdad? Entonces Dios en su palabra dice que a los hijos rebeldes, los hijos que deshonraban a sus padres con su comportamiento, a lo mejor no les faltaban al respeto, ¿verdad? En esta parte, pero no obedecían, ¿verdad? Y hay otras partes donde dice: el hijo que maldiga a su padre, dice, ese hijo tiene que ser ejecutado a muerte, ¿verdad? Tiene que ser apedreado, tiene que ser lapidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también era una deshonra hacia los padres. Escuchen, en la actualidad a un hijo rebelde contumaz, Dios no nos manda a lapidarlo, ¿verdad? A matarlo a pedradas. Pero una de las cosas que sí es cierto es que el juicio y la maldición de parte de Dios, eso sí está vigente y vendrá sobre sus vidas. Quieramos que no querramos, ¿verdad? Querramos que no querramos, el juicio y la maldición de parte de Dios está vigente hasta el día de hoy sobre los hijos que son rebeldes, contumaces, necios, que deshonran a sus padres, ¿verdad? Escucha, también hay hijos de padres cristianos, de buenos padres cristianos, que desafortunadamente, ¿verdad? A veces sabemos hijos cabeza dura, hijos tercos, hijos necios, hijos rebeldes, porque no todos los hijos son iguales. Normalmente casi todos los hijos son dóciles, casi todos los hijos son respetuosos, amantes, amorosos de sus padres, ¿verdad? Pero a veces sabemos, y digo habemos porque yo fui un hijo así, ¿verdad? Habemos hijos, malos hijos, ¿verdad? Que, bueno, mis padres no eran cristianos todavía, ¿verdad? Pero yo conozco, y yo sé que usted conoce, ¿verdad? Que hay buenos padres cristianos que se esforzaron, como dice ahí, ¿verdad? Que se esforzaron en disciplinarlo, en instruirlo en los caminos de Dios, en instruirlo en una buena educación, ¿verdad? En un buen comportamiento, y aún así se vuelven, son necios, son tercos, son rebeldes, ¿verdad? Y desgraciadamente con su conducta, su comportamiento, están deshonrando a sus padres aparte de sus malos actos. Porque un hijo rebelde, un hijo sinvergüenza, un hijo malcriado, siempre, aparte de su conducta que los va a avergonzar, siempre va a tener un maltrato hacia sus padres, ¿verdad? Y todos conocemos casos de hijos que fueron malos con sus padres, o que han sido malos, o que son malos, rebeldes, necios, etcétera, etcétera. Y mucha gente, escuche, yo sé que usted conoce y yo también conozco
casos de hijos así, ¿verdad? Y sobre todo hijos que conocen de la palabra de Dios y que acabaron muy mal, les ha ido muy mal en la vida, ¿verdad? De momento quizás se fueron de la casa, con insultos se salieron de la casa, con ofensas hacia sus padres, los ofendieron, ¿verdad? Huyeron de la casa, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De momento parece que les fue muy bien, ¿verdad? De momento parece que se salieron con la suya, pero la palabra de Dios nos dice que de Dios nadie se burla, tarde que temprano. Lo que la persona siembra, eso cosechará. Y yo sé que usted conoce hijos que deshonraron a sus padres con su comportamiento. Y estos acabaron pero algunos acabaron mal y otros muy, pero muy mal. Y les ha ido mal en la vida y nada más no la pueden ver ni se pueden enderezar precisamente por la deshonra hacia sus padres, porque es una maldición. Escuché, es una maldición. Más bien, la de deshonrar a los padres, ser mal hijo y deshonrar a los padres. Y no estoy diciendo que un hijo, por ejemplo, que ya está casado y que su papá, su mamá le ordena hacer algo, ¿verdad? Que va en contra, pues del sano juicio, de la razón y de sus conveniencias, ¿verdad? Como matrimonio. No estoy diciendo que ese es un mal hijo, ¿verdad? Pero sí cuenta mucho la actitud que tenemos, la buena o la mala actitud, la buena o mala respuestas que les podamos dar a nuestros padres, ¿verdad? Y en eso radica precisamente el maltrato hacia los padres, que es la deshonra. Y cuando un hijo maltrata, ofende, deshonra a sus padres, entonces viene el juicio de Dios. Yo sé que usted conoce, yo también conozco casos de hijos que han deshonrado a sus padres, que los han humillado, los han maltratado, y estos han terminado muy mal, han terminado muy mal. Yo conozco varios casos y quisiera comentar algunos casos como ejemplo, solamente como ejemplo. Hace tiempo yo conocí el caso de un varón, ¿verdad? Un hombre que tenía un llamado al ministerio. Cuando era joven, ¿verdad? Su mamá lo llevaba a la iglesia, el joven se congregaba, ¿verdad? Asistía a los cultos, todo con su mamá, ¿verdad? Su mamá, su papá. Pero pues llegó un momento en el cual pues se volvió profano, ¿verdad? Se volvió carnalote, como decimos, fornicario, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en un accidente grave, perdió una pierna. Después de eso, después de esa, perdió la pierna, le cortaron la pierna arriba de la rodilla, fue algo muy feo. Desgraciadamente tuvo que pasar eso para que se arrepintiera y por la misericordia de Dios el Señor le permitió arrepentirse y volver al camino. Pero definitivamente esa conducta deshonrosa hacia sus padres, obviamente ya no, ya ahora sí, ya aparte de la ofensa hacia Dios, ¿verdad? Del pecado hacia Dios, la ofensa hacia sus padres, porque la mamá lloraba al ver a su hijo, ¿verdad? Por el cual tanto se había esforzado por encomendarlo en los caminos del Señor, ¿verdad? Por inculcarle el camino del Señor, ¿verdad? Y lo veía cómo se comportaba hasta que tuvo un accidente feo, grave y perdió la pierna. Y después de eso, Dios en su misericordia, el Señor en su misericordia le permitió arrepentirse y volver al camino, pero pues qué necesidad, ¿verdad? Había para eso. Había otro hombre que su madre, ¿verdad? Era una muy buena mujer cristiana, una mujer cristiana devota, una mujer de Dios, de buen corazón, ¿verdad? Y cuando ese hombre era niño y adolescente, ¿verdad? Niño, adolescente, después en cierta parte de su juventud, asistía a la iglesia, su mamá lo llevaba a la iglesia, ¿verdad? Pero llegó un momento entre la adolescencia y la juventud, que el muchacho se apartó del camino, ¿verdad? Y la mamá lloraba, la mamá clamaba por él, le decía, Señor, ¿en qué me equivoqué, Señor? Dale volver al camino, ¿verdad? Pues como pasa con muchos, ¿verdad? No llegó el momento en que se enamoró de la filistea, ¿verdad? De una como le llamamos nosotros, ¿verdad? Una filistea, una inconversa, ¿verdad? Una mujer que no era cristiana. Este hombre a partir de ese momento llevó una vida de perros y gatos, una vida horrible, de puros pleitos, dificultades, problemas, él terminó desbaratando su familia, su matrimonio, se enredó con una mujer, ¿verdad? Y después de algún tiempo, en un accidente feo, perdió un brazo y bueno, pues fue algo bastante, bastante triste, bastante feo para este hijo. Y definitivamente, definitivamente, una de las causas, aparte de su rebelión contra el Señor, fue precisamente
la deshonra hacia su madre, porque su madre le decía, hijo, vuelve al camino, mira, no me molestes, mamá, no, mira, yo no tengo tiempo para eso. La verdad, yo ya me choqué de eso, tú eres una santurrona, tú esto, tú el otro, y la trataba con menosprecio, ¿verdad? Con maltrato hacia su madre, ¿verdad? Y su madre lloraba por él, su madre clamaba por él, ¿verdad? Y bueno, pues al fin y al cabo, pues terminó mal, ¿verdad? Terminó mal. Y sigue mal todavía. A ver en qué acabará su necedad y rebelión. Había otro hijo, otro muchacho, un hijo malcriado, que tenía su mamá era una mujer cristiana, ¿verdad? Y esta mujer siempre se esforzó, se esmeró por todos sus hijos, pero en especial por él. Trataba de comprarle, a pesar de a veces de tener escasos recursos, trataba de comprarle los mejores zapatos, la mejor ropa, ¿verdad? Darle la mejor comida, el mejor trato a todos sus hijos, ¿verdad? Pero en especial a este jovencito. Pero llegó un momento en que un día dicen que le compró un teléfono, le compró un teléfono, ¿verdad? Y el chamaquillo, ¿verdad? Lejos de decirle, mamá, muchas gracias por este teléfono que me has comprado, ¿verdad? Muchas gracias a mi papá, ¿verdad? Que está trabajando en otro lado y esforzándose por nosotros. En vez de hacer eso, dicen que agarró el teléfono y se trabó. Ya ve que antes los teléfonos no son como ahora, ¿verdad? Se trababan por cualquier cosa y agarró el teléfono y esta porquería a mí no me gusta, es una porquería, ustedes son unos muertos de hambre. Los empezó a ofender, ¿verdad? Su madre y obviamente su padre que no estaba ahí, ¿verdad? Y lo aventó a media calle. Y la mamá desafortunadamente, bueno, pues sí le llamó la atención y todo, pero no como debía, ¿verdad? Con el tiempo el muchacho creció así, ¿verdad? Irrespetuoso, ofensivo hacia sus padres, malcriado. El muchachito terminó involucrándose en la delincuencia organizada y al final lo mataron. Lo asesinaron al muchacho. Había otra joven, este caso como me acuerdo, nunca se me va a olvidar, siempre se me ha quedado muy grabado, muy marcado, que había una jovencita que cuando su familia, sus padres, la familia se convirtió a Cristo, ¿verdad? Ella se mantuvo en una cierta rebelión, ha de haber tenido alrededor de unos 15, 14, 15, 16 años cuando pasó esto, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Había cosas ahí que ella no había resuelto en su corazón y sobre todo con su padre, su papá. Su papá lo odiaba, lo aborrecía, lo ofendía, lo maldecía, le gritaba que lo odiaba, esto, de lo otro. Imagínense, su padre con ese corazón, ¿verdad? Cómo le lastimaban esas palabras. Y no mucho tiempo después, esto fue un caso real, le dio cáncer, el cáncer en los intestinos, ¿verdad? Y la muchachita con ese enferma de cáncer se empezó inflar ¿cómo se llama? Del vientre. Y parecía la muchachita parecía que estaba embarazada, pero no era la inflamación que tenía en los intestinos por el cáncer que le dio, tenía un cuadro de cáncer declarado, ¿verdad? Entonces, por la gracia y misericordia de Dios, porque no fue otra cosa, un día la joven, así mal como estaba, ¿verdad? Mal como estaba, ya ella pues conocía un poco de la palabra, por lo que sus papás la llevaban a la iglesia y los hermanos, las hermanas iban a orar a la casa, a hacer estudio bíblico, ¿verdad? Un día cuentan que la joven, así mal como estaba de salud, a medianoche cuentan que se arrastró desde su cuarto, ¿verdad? Porque ya no podía caminar bien. Se fue arrastrando hasta que llegó a la cama de su papá. Se abrazó de los pies de su papá y llorando, le empezó a pedir perdón a su papá. Le decía, papacito, papacito, perdóname, por favor, te lo suplico. Y le besaba los pies a su papá. Su papá cuando se despertó se espantó y le dice, ¿qué haces ahí, hija? No, no, mira, párate, vamos a la cama. Y le lloraba a su papá, le decía, papá, perdóname por haberte ofendido, perdóname por haberte odiado, ¿verdad? Y entonces ella le dijo a su mamá, mamá, por favor llama a las hermanas de la iglesia que vengan a orar por mí. Y mire, Dios que es bueno en su infinita compasión y misericordia, le permitió arrepentirse, ¿verdad? Y una vez que se arrepintió y las hermanas fueron a orar por ella, el Señor le sanó. Le sanó del cáncer, ¿eh? Un caso real allá por Tabasco, me parece por allá, así que Tabasco, Campeche, por allá así en el sur de la República Mexicana. Y es que cree que después de eso la joven era la más metida en la iglesia, en las cosas de la iglesia, en el ministerio de jóvenes, ¿verdad? Bien metida ahí, pero bueno,
Debemos de tener mucho cuidado con la honra hacia de los hijos hacia los padres. Nosotros como padres es nuestra obligación enseñarlos e instruirlos que los hijos deben de respetar, nuestros hijos deben de respetar a sus padres o a los padres. Porque si no, de lo contrario, nosotros los estaremos orillando al juicio de Dios. También otra de las cosas que quisiera compartir en este día con respecto al cuarto mandamiento, a la honra hacia los padres, es que debemos de tener cuidado con las sectas que separan a las familias. Por increíble que parezca, ¿verdad? Sabemos que fuera del cuerpo de Cristo, fuera del cristianismo, hay sectas como el catolicismo, los testigos de Jehová, la luz del mundo, ¿verdad? El mormonismo, ¿verdad? Y otras sectas que hay por ahí, ¿verdad? Este, pero, ¿qué cree? Que desafortunadamente dentro del cuerpo de Cristo también hay movimientos sectarios. Hay movimientos como por ejemplo el carismático neopentecostal o esas de las iglesias que se le llama iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Donde es muy común el declarar, decretar, el hacer guerra espiritual, atar y desatar, ¿verdad? Y muchas otras doctrinas carismáticas neopentecostales, ¿verdad? Que son metafísica cristianizada, que tienen la costumbre, y se lo digo por experiencia, porque nosotros estuvimos en un tiempo en un movimiento así carismático neopentecostal, un movimiento dependiente de Amistad Cristiana, ¿verdad? Donde te enseñaban lo siguiente, te decían, tu familia, a partir de que te casas, tu familia es solamente tu esposa, tus hijos y párale de contar. Y ya de ahí para allá tus padres pasaron a ser solamente tus parientes. O sea, como diciendo nada más tu círculo familiar, ¿verdad? Y le enseñaban a darle más preferencia a la organización religiosa, o sea, en este caso a la congregación, a la iglesia, como usted le quiera llamar, ¿verdad? La congregación, que a los padres y a la familia, ¿verdad? Entonces muchas veces te instaban o te instan, te motivan a que tú tienes que ser más fiel, más si por ejemplo si tu papá, tu mamá tiene alguna necesidad, por ejemplo un domingo, tiene alguna dificultad que no sea tan grave, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si tú tienes que elegir entre ir a auxiliar a tu papá o a tu mamá o servir en la obra, ¿sí? O estar al pendiente de la obra de Dios, ¿verdad? En un domingo, por ejemplo, entonces tú tienes que inclinarte por la iglesia, por la congregación, ¿verdad? Esto, como le decía yo, no solamente lo hacen la luz del mundo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Y también dentro del movimiento evangélico, ¿verdad? Dentro de los carismáticos, algunas iglesias pentecostales, algunas reformadas, tienen esas malas costumbres, ¿verdad? Debemos tener cuidado con los movimientos sectarios que, que tienen la maña de separar a la familia. Y tiene un espíritu farisaico, ¿verdad? Porque no sé si usted se acordará lo que hacían los fariseos. Los fariseos le enseñaban Señor, de hecho, los reprende, les recrimina que ellos le enseñaban que podían violar los mandamientos, el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que es honra a tu padre y a tu madre, y le decían, si ustedes enseñan a la gente a violar los mandamientos con sus mandamientos de hombre, ustedes les enseñan y les dicen que ustedes pueden decirle a su padre, no puedo ayudarte económicamente porque todo lo que tengo es corbán, o sea, lo he prometido para el templo, lo he prometido para la obra de Dios, por lo tanto no te puedo ayudar, ¿verdad? Y ustedes de esa manera, el Señor le decía a los fariseos, de esa manera les enseñan a violar los mandamientos por imponer sus mandamientos de ustedes, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente en la actualidad a veces es así, a veces hay iglesias, hay congregaciones que le enseñan que primero hay que ayudar económicamente a su iglesia, al líder religioso, a su padre espiritual, ¿verdad? O que bien a veces deben de darle más honra o ayuda al padre espiritual que a sus propios padres, porque vuelvo a repetir, les enseñan, mira, una vez que te casas, tu familia es tu esposa y tus hijos, o tu esposo y tus hijos, y ya tus padres pasan a ser tus parientes. Como diciendo, ya ellos son harina de otro costal. Le digo porque a mí me enseñaron eso en algún tiempo, ¿verdad? Hay un hombre reconocido aquí en México que se llama Juan Carlos Mancewich, en un movimiento llamado Ministerios Visión Internacional, que él hablaba, yo siempre lo escuchaba, me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Que él siempre hablaba mucho hablaba mucho más de la honra a su padre espiritual, ¿verdad? A un norteamericano que era el que le daba, según él le daba cobertura, ¿verdad?
que él le daba más ese aprecio, hablaba más del aprecio y más de apreciar y de honrar a ese hombre, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba este hombre, eh, un norteamericano, y casi no hablaba de la honra hacia sus padres terrenales, ¿verdad? Hacia su papá, hacia su mamá. Era algo que muy marcado en ellos, hoy muy marcado a veces en los movimientos carismáticos neopentecostales, donde enseñan que tú debes de ser más fiel, más leal, ¿verdad? A tu líder que a tus padres, o a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? Y esto también es muy común en los ministerios apostólicos proféticos, donde se les enseña tácitamente o a veces directamente a la gente que el padre espiritual está por encima de su parentela familiar. O sea, tratan de meter división en la familia, ¿sí? Y eso está mal, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que el que mete división entre hermanos, ¿verdad? O en la familia, pues ese será maldecido por Dios. Estará bajo el juicio, la condenación de Dios. Y como decía yo, el Señor Jesucristo condenó a los fariseos por enseñarle a la gente que podían no dar honra a los padres y prometían dar todo su dinero al templo o a la obra de Dios, ¿verdad? Y así pasa muchas veces en muchos lugares. Casi se les obliga a los cristianos, a los creyentes, a comprometerse con la obra de Dios económicamente, materialmente, aunque tengan a veces que prescindir de ayudar a sus padres y les meten esa idea, ¿verdad? Y ahí estás tú, sientes la condenación, dices, no, es que hice una promesa de fe, ¿verdad? Prometí a la iglesia, le prometí al pastor, ¿verdad? Que le iba yo a dar una ofrenda para la construcción del templo, para sillas, para una ofrenda para, ¿cómo se llama? Para cosas del templo, ¿verdad? Pero mi papá tiene una dificultad y dice, bueno, pues voy a orar por mi papá, que Dios le bendiga y yo, pero yo voy a cumplir mi promesa de fe, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios manda. Dios manda, ¿verdad? Pudiera ser, escuche, y así es, que tú puedes ser que prometas algo, ¿verdad? Prometas algo para la obra, ¿verdad? Para el templo, para comprar sillas, comprar material, instrumentos, no sé, pero si tu papá, escuche, papá, a tu mamá les llega a surgir una necesidad económica premiante, por encima de eso está la honra hacia los padres porque es uno de los 10 mandamientos. No estoy diciendo que esto sea una ocasión, ¿verdad? Para que a cada rato, ¿verdad? Si tú ves que tu iglesia, tu congregación tiene alguna necesidad material, económica, los hermanos de la iglesia también, etcétera, etcétera, sea una ocasión para que cada semana, ¿no? cada mes, cada cierto tiempo, pues también estemos faltando a nuestras responsabilidades como cristianos, ¿verdad? Como congregantes, tampoco, ¿verdad? Pero muchas veces, yo he visto muchas veces como pastores ambiciosos, ¿verdad? Avariciosos, lobos rapaces, comprometían a la gente con famosas promesas de fe para la obra de Dios y tenían que cumplirla aún por encima de alguna necesidad que les surgiera a sus parientes, o sea, a sus padres, como lo manejan ellos. Eso está mal. Eso está mal, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Eso es una mentira, eso es una herejía. Y escuche, los padres, nosotros como padres no debemos de permitir que nuestros hijos nos deshonren o que los hijos deshonren a sus padres. Primero que nada, los padres deben de enseñarle a sus hijos a honrarles. El padre, escuche, debe de enseñar a los hijos a honrar a su madre y viceversa. La madre debe enseñar a honrar al padre, ¿verdad? Con palabras, con la palabra de Dios, primero que nada, con palabras amorosas, ¿verdad? Pero firmes en cuanto a este asunto. Por ejemplo, si tu hijo le está faltando al respeto a su papá, perdón, si tú eres mujer y tu hijo le está faltando el respeto a su padre, tú como madre, ¿verdad? Tienes toda la autorización de parte del Señor, y ahorita lo vamos a ver en el libro de Proverbios, de darle un recibe santificado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Un sopapo, ¿verdad? Y un pescozón bien puesto, recibe en el nombre de Jesús por irrespetuoso, ¿verdad? O por lo menos un regaño fuerte, chamaco, deja de estarle faltando el respeto a tu papá, ¿verdad? A tu papá me lo respetas, o viceversa, ¿verdad? Porque a veces los padres somos bien, los varones somos bien alcahuetes con los hijos y están maltratando, están insultando a la mamá y nosotros volteamos así los padres con carita de, ay, qué bonito mi hijo, ¿verdad? Pero no, lo que debemos hacer es, hey, ¿qué pasó? A tu mamá me la respetas, ¿verdad? A mi esposa, y que es tu madre, me la vas a respetar porque si no ahorita te voy a dar unos manazos. Y si el chamaco o la chamaca, ¿verdad? El niño, la niña, el muchachillo, muchachilla, si no se aplaca y se pone en línea, entonces sí, dale un recibe bien puesto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que no estoy diciendo tonterías.
Entonces los padres debemos de enseñar a los hijos a respetar, a honrar con gestos, ¿verdad? Con, por ejemplo, el día de los padres, el día del padre, el día de la madre, ¿verdad? A regalarles algo, a hacerles una comida, ¿verdad? A tratarlos con honra, con respeto, a papá, mamá, apoyarlos cuando ya tienen necesidad de algo, sobre todo algo muy común, a veces están viendo los hijos que mamá, papá se está matando en la casa, ¿verdad? Sobre todo mamá, ahí con la comida, con esto, y los chamacos echadotes ahora en la actualidad con el teléfono viendo la televisión. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Los hijos deben de ayudar a sus padres también como una forma de honra y aparte eso como algo justo. Yo cuántas veces, cómo me da coraje a veces que el papá está ya componiendo el coche, ¿verdad? El coche que los lleva a la escuela, todos a la escuela, ¿verdad? A pasear. Y están viendo que el papá está ya batallando, buscando las herramientas arriba del motor del cofre, ¿verdad? Y el chamaco allá viendo y jugando con el teléfono. Ay, cómo me da coraje a mí eso. Me dan ganas de agarrar al chamaco y agarrar al papá también y darle unos jalones de cabellos a los dos y a uno por alcahuete y al otro por maleducado, por irrespetuoso con su padre, ¿verdad? Por no ser acomedido con su padre. Pero bueno, entonces nosotros los padres debemos de enseñar definitivamente a los hijos a que cómo se debe de honrar a un padre, cómo se debe de honrar a una madre con acciones, con gestos, con buen trato, con palabras respetuosas, ¿verdad? Aún con el apoyo económico, con regalos, con alguna necesidad que suplir, sobre todo cuando empiezan a trabajar ya y están bajo nuestra tutela, ¿verdad? Todavía hay que enseñarles que deben de apoyar a su casa, deben de apoyar a sus papás, ¿verdad? Yo soy de partícipe de que los hijos honren a su madre, ¿verdad? Le den, aparte de que tienen que apoyar para su comida, para su jabón, para su luz, su gasto, deben de darle algo a su mamá, ¿verdad? Porque la mamá también tiene necesidad, aparte que tienen necesidades, ¿verdad? Ellos tienen que honrar a sus padres, a la mamá y también al papá, ¿verdad? ¿Por qué no? Nosotros debemos de enseñarle eso a los hijos desde que están pequeños. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, cuando fuere anciano, no se apartará de él. Es obligación, responsabilidad de los padres formar a los hijos y sobre todo en esto de honrar a los padres. Pero escuche, en ningún caso los padres tampoco deben de permitir que los hijos les falten el respeto. ¿Sí? Los hijos, un hijo que se atreve a levantarle la voz y mucho menos querer levantarle la mano a un hijo, es un hijo que se le debe de corregir, pero facto inmediatamente. Proverbios 29, versículo 15, luego versículo 17, en la nueva versión internacional, dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. ¿Sí? El hijo consentido es vergüenza para su madre, ¿verdad? Y luego el versículo 17 dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Yo muchas veces he visto padres que dicen, ay, es que mi hijo me da unos dolores de cabeza y luego me quedo pensando, puede ser que haya sido un hijo necio, pero luego los ves a los padres y todo, y dices, no, nunca corrigió a su hijo, nunca lo disciplinó, nunca lo formó, ¿verdad? Nunca lo educó, y por eso ahora les están dando muchos dolores de cabeza. Por eso Dios dice, disciplina a tu hijo, corrígelo y te va a dar tranquilidad, ¿verdad? También escucha, los padres no deben de ser, esto es otra cosa, va dentro de lo mismo, ¿verdad? Los padres no debemos de ser parcialistas, porque luego sucede que mamá, por ejemplo, quieren que sus hijos honren a sus padres de ella, ¿verdad? A los abuelitos en este caso, ¿verdad? Y dice, es que tú tienes, cuando venga mi mamá y mi papá, tienes que tratarlos con respeto, ¿verdad? Pero cuando vengan los papás de tu papá, ahí sí no, o viceversa, ¿verdad? No hay padres que le dicen, cuando venga mi mamá, ¿verdad? Por favor, a tu abuelita la respeta, la esto, la otro. Y cuando vengan los papás de tu mamá, pues hay viejos tontos, ¿verdad? Viejos babosos a veces decimos, y eso está muy, pero muy mal. Eso no debe ser porque eso fomenta definitivamente, fomenta ese sentido, ese sentimiento de deshonra hacia los padres, hacia los mayores, ¿sí?
y eso obviamente hay por ahí hace mucho tiempo había una anécdota, una historia, como una enseñanza, una fábula, ¿verdad? Una parábola, si usted quiere llamarlo, que dicen que un hombre agarró, sacó a su papá de su casa, ¿verdad? Y lo llevó al asilo, y lo metió al asilo, ¿verdad? Y dicen que cuando regresó ese hombre, después de haber dejado a su padre en el asilo, haberlo refundido en el asilo, sé que llegó y el niño, su hijo, estaba ahí, como tenía una maleta y en esa maleta estaba guardando ¿cómo se llama? Unas colchas, ¿verdad? Y unas ropas y unas almohadas. Y el papá se le quedó viendo al hijo y le dice, ¿qué haces con eso, hijo? Porque, o sea, lo que pasa, papá, es que te estoy preparando tu maleta también para cuando tú seas anciano y yo también te voy a refundir a un asilo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros debemos de tener mucho cuidado y no ser parcialistas también en querer que nuestros hijos honren solamente a nuestros padres y no a los padres de nuestro cónyuge, porque eso también fomenta la deshonra, eso les va alentando la deshonra, porque lo que se siembra se cosecha, ¿eh? Asimismo, escucha, aunque los hijos sean ya jóvenes, ¿verdad? Cuando los hijos son chicos, si un hijo deshonra a su padre o a su madre, infaliblemente, ¿verdad? Le va a caer el apocalipsis encima, ¿verdad? La varita de la corrección le va a caer encima, o sin un cinturonazo santificado. Pero ya cuando aún los hijos sean jóvenes o adultos, aún así los padres no deben de permitir que sus hijos los deshonren. Por ahí hay un TikTok, ¿verdad? Hay un video, un reel, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, en TikTok, donde dice, ¿qué pasará si se me ocurre alzarle la voz a mi madre, ¿verdad? Inmediatamente viene saliendo de una puerta una muchacha corriendo a toda velocidad, bien espantada, y la mamá atrás de ella con una chancla y zorrajándosela, ¿no? Y obviamente a mí me da risa, me da mucha risa, a lo mejor usted lo ha visto, ¿verdad? Pero digo, eso está bien, ¿verdad? Porque los padres, yo se lo he dicho a mis hijas, mira tú, yo podré ser viejo, podré ser anciano, lo que tú quieras, pero el día que a ti se lleva yo siendo anciano, se te ocurra faltarme al respeto, se te ocurra alzarme la voz o quererme maltratar, mira, un cachetadón, un manazón bien puesto, si te lo pongo, ¿eh? Si te lo pongo, a mí me van a respetar, ya no me tendrán que obedecer, ¿verdad? Pero de que me van a respetar porque... Y luego pláticas, ¿no? En pláticas, luego mi esposa me dice, oye, tus hijas, la otra vez que comentaste esto, dice, no, dice mi papá, dice, yo creo que si algún día le llego a faltar al respeto ya cuando sea viejito, si es capaz de darme un escobazo, mejor no, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que a veces dice uno entre broma y broma, ¿verdad? Como dice Proverbios 50:15, la verdad se asoma. Nada es cierto, no existe Proverbios 50:15. Entonces debemos los padres, escuchen, los padres, aunque sus hijos estén grandes, sean jóvenes o adultos, nunca deben de permitir que sus hijos los deshonren, les falten al respeto, los vacilen, les digan viejito chocho, etcétera, etcétera, etcétera. Y decirle, a mí me vas a respetar, ¿eh? Porque tú y yo no somos iguales. Yo soy tu papá. Tú podrás estar ya grandote, viejo, bigotón, pero a mí me vas a respetar. Eso es bueno, eso es muy bueno verdaderamente. Ahora, quisiera hablar brevemente, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Híjole, ya me extendí un poco, ¿verdad? Pero bueno, brevemente quisiera yo hablar acerca de la crianza responsable y respetuosa. Es algo que se está moviendo mucho. Ya se escuchaba hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo, pero últimamente la ONU y la UNICEF, a partir de la famosa pandemia, están promoviendo mucho la famosa crianza responsable y respetuosa, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se define esto? Bueno, según la UNICEF dice que se trata de una crianza libre de violencias a partir de un trato respetuoso desde la educación eh, eh, que promoverá, ¿verdad? Las mejores posibilidades, la mejor posibilidad de que sea afectiva, ¿verdad? Una crianza respetuosa, pero también que cuente con las mejores posibilidades para ser, aparte de todo, afectiva, saludable, adecuada y promover no solo aprendizajes necesarios, sino también bienestar psicológico de los hijos e hijas. Y así, ¡újule, qué bonito, ¿verdad? ¡Wow, qué padre esta declaración!, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, según este concepto, escuché,
A los hijos, según lo que dice la UNICEF, esta famosa crianza responsable, libre de cualquier violencia, que sea una crianza responsable y afectiva a partir de un trato respetuoso en la educación, ¿verdad? Según esta declaración y definición de lo que dice la UNICEF con respecto a la crianza respetuosa y afectiva, responsable, los padres, ¿verdad? En este concepto, los padres ya no deben de disciplinar físicamente a los hijos, ¿verdad? O sea, ya no le debes de gritar, no le debes de llamar la atención, no lo debes de contrariar, ¿verdad? Ni mucho menos imponer un castigo físico, ¿verdad? Un castigo severo, ¿verdad? Sino que las cosas se deben de hablar pacíficamente, respetuosamente. Cuando tu hijo tenga, ellos dicen, en los videos que presentan con respecto a la crianza respetuosa y afectiva y responsable, y tu hijo tiene una conducta rebelde o grosera o te hace un berrinche, ¿verdad? Tú debes con palabras decirle, hijo, por favor, cálmate, mi amor, no, no hagas eso, mira, vamos a hablar, ven para acá, tranquilízate, siéntate, por favor, y vamos a hablar. Y si no te hace caso en el momento, entonces déjalo que se tranquilice. Y una vez que se tranquilice, tú sin faltarle al respeto, ¿verdad? Sin condenarlo por eso, ¿verdad? Ni tratar de traumarlo psicológicamente. Debes de hacerle ver que lo que hizo no esté bien cuando estés calmado, con palabras, debes de hacerle ver su error, ¿verdad? Aunque te haya faltado y te haya al respeto ya haya pasado por encima de tu autoridad, ¿verdad? Con palabras y animarlo a que se porte bien, ¿verdad? Y bueno, esto de esta crianza responsable, dicho sea de paso, yo he visto que muchos casos de mucha gente que fue educada así, ha sido educada así, pues muchos de ellos terminaron inclusive asesinando a sus padres o bien mandándolos al hospital, ¿verdad? Porque nunca aprendieron a respetar ni a honrar a sus padres. ¿Sí? Y esto es una porquería que no sirve para nada, sino más que solamente para criar hijos contumaces, rebeldes, que hacer delincuentes, ¿verdad? Porque la mayoría de los delincuentes en la actualidad que hay, al menos en nuestro país, en México, son producto de padres que nunca los disciplinaron, nunca los corrigieron, nunca los enseñaron a ser respetuosos, a no robarse las cosas, nunca los enseñaron a ser trabajadores, ¿verdad? A honrar a sus padres, sino que los dejaron que fueran ellos. Un pobrecito, no lo maltrates, no le grites, no le hace unos días fuimos a comprar a Walmart aquí en la ciudad de Córdoba, un Walmart de Córdoba, Veracruz, de Fortín, entre Córdoba y Fortín, ¿verdad? Y estábamos viendo un niño, era un matrimonio, ¿verdad? Y tenían dos hijos y el chavaquito pequeño, el niño pequeño, era berrinchudo, les aventaba las cosas. Luego llegaron a la, ¿cómo se llama? Llegaron a las cajas, ¿verdad? Y el chamaquito, ¿verdad? Ahí agarrando la pistola para escanear, ¿verdad? Jugando con ella. Y luego se subió a la báscula donde tenemos nuestras cosas, porque ya ve que ahora hay cajas de autocobro, ¿verdad? Donde ponen las cosas y tiene una báscula que es sensible al peso de los productos que vas pagando. Y yo estaba así, ¿verdad? Que me comían las manos, ¿verdad? Y la boca por decirle, chamaco, bájate de ahí, ¿verdad? Pero ya afortunadamente se bajó el niño y yo me le quedaba viendo al papá con cara de... al que le hacen falta unas nalgadas y unos cuantos manazos no es al chamaco, sino a ti primero por badulaque, ¿verdad? Y precisamente cuando uno no disciplina a los hijos, aparte de que no aprenden a honrar a sus padres, se volverán unos delincuentillos, ¿verdad? Unos delincuentitos. Y por eso Dios dice en su palabra lo siguiente, la traducción en lenguaje actual, Proverbios 28, perdón, Proverbios 19, 18, en la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Esto lo dice, ¿verdad? Porque pues en la antigüedad había que ejecutarlos a muerte por ser hijos rebeldes, contumaces y no honrar a sus padres. En la actualidad a lo mejor no haya que, como decía yo hace rato, no haya que apedrearlos, ¿verdad? Pero sí, en muchas ocasiones los hijos que no fueron corregidos, disciplinados, muchos de ellos inclusive acaban siendo muertos por un accidente, ¿verdad? Que eran borrachos, disolutos en un accidente, por no sé, que se inmiscuyen en las drogas,
o porque son altaneros, groseros y no falta alguien más agresivo, más bravo que ellos y los mata de un balazo, los acuchilla, ¿verdad? O bien por su conducta rebelde, contumaz y deshonrosa hacia sus padres, termina cayéndoles el juicio de Dios y terminan muy mal, inclusive muertos. Y escucha, los hijos por naturaleza, la palabra de Dios nos enseña, y por experiencia sabemos que los hijos por naturaleza son rebeldes y malcriados, por naturaleza. Y si los padres no los corregimos a tiempo, ¿verdad? No los corregimos a tiempo, haremos de ellos unos monstruos, serán unos monstruos. Y aparte de eso, de los padres serán los causantes de su ruina y la maldición de parte de Dios que caerá sobre ellos por no haberlos enseñado a honrar, a respetar a sus padres y a ser buenas personas por medio a través de la corrección física. No en balde dice Proverbios 22:15, dice el corazón del muchacho está lleno de necedad, ¿verdad? Otra versión dice la necedad está ligada al corazón del muchacho, lo dice la Reina Valera, dice, pero la disciplina física la alejará lejos de él, que la necedad. Ahora, eh, pregunta del millón, ¿verdad? ¿Pueden los hijos deshonrar a los padres después de haber muerto? Sí, claro que sí. ¿Y esto dónde ocurre? En las herencias, por ejemplo. Esos pleitos por la herencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando los hijos, hay algún hijo que es albacea y es un abusivo, ¿verdad? Y abusa de su puesto y abusa sobre todo de que ya sus padres no están, ¿verdad? Cuando sus padres, aún a veces, aunque no hubiere un testamento, por ejemplo, hay padres que les dicen a los hijos, mira, miren hijos, este terreno es para ti, esta parte del terreno es para ti, esta parte del terreno es para ti, esta parte del terreno, o esta propiedad es para ti, o esta propiedad es para ti, o esto es para ti, esto es para ti, y a veces el que llega a quedar como albacea, ¿verdad? O aunque no sea albacea, nunca falta un hijo más abusivo que otro, ¿verdad? Y entonces hacen las cosas contrarias a la voluntad de sus padres. Y aún así, los hijos pueden deshonrar a sus padres aún después de haber muerto. Y obviamente no va a traer buenas consecuencias eso. Escuche, el no educar a los hijos en la honra hacia los padres infaliblemente traerá sobre sus vidas, hará que primero que nada no sepan respetar a la autoridad, porque si no aprendieron a respetar a la autoridad paterna, mucho menos van a saber respetar cualquier clase de autoridad y siempre van a tener problemas y va a haber una maldición, un juicio, porque Dios castiga la rebelión contra la autoridad. Si no enseñamos a honrar a nuestros hijos, a honrar a los padres, a respetar la autoridad, se acarreará la maldición de Dios sobre sus vidas, serán hijos mal portados y sufrirán las consecuencias por ello, serán abominados por la sociedad, serán una vergüenza y dolor de cabeza constante mientras vivas, ¿verdad? Y el que no sabe ser buen hijo tampoco sabrá ser buen padre, porque si no aprendió a ser un hijo respetuoso con sus padres, ¿verdad? A cómo formar a sus padres, mucho menos sabrá cómo formar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tuvo un patrón, un modelo, ¿verdad? Y por lo tanto, escuche, si usted ama a sus hijos y tiene hijos chicos todavía, ¿verdad? Debe de enseñarles el asunto de la honra a sus padres o a los padres por propio beneficio de sus hijos. Si usted ama a su hijo, enséñelo, corríjalo, instrúyalo en la honra hacia los padres para beneficio de sus hijos. No debemos dejarnos llevar por las modas del mundo, ¿verdad? Que enseñan que no se debe corregir a los hijos y mucho menos enseñarles que sus padres son sus mejores amigos. Jamás. Los padres nunca serán los mejores amigos de sus hijos. Los padres siempre serán sus padres. Y el hijo que no se le enseña y se le instruye en este camino de honrar a los padres siempre, a respetar inclusive a sus mayores, terminará siendo aborrecido por la sociedad, aborrecido por Dios y maldecido severamente por el Señor. ¿Sí? Por lo tanto, si usted ama a su hijo, corríjalo y enséñele a honrar a sus padres, a su papá y a su mamá. No sea machista, no sea matriarcal, sea justo. Pero el hijo que aprenda a honrar a sus padres y a respetar a sus padres y a bendecir a sus padres, aunque sean ancianos, estos hijos, escuchen, disfrutarán de una larga vida llenos de gracia, del favor y la bendición de Dios. Por último, una de las cosas que quisiera comentar, ¿verdad? Porque esto
solamente cargarse hacia el lado de la honra y la corrección y la disciplina sería una enseñanza, una reflexión, una enseñanza un poco desequilibrada, porque puede ser que los padres caigamos y caemos a veces en abusar de la autoridad, abusar de la disciplina y caemos en el maltrato físico y psicológico. Colosenses capítulo 3 verso 21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. La palabra exasperar en el griego, ¿verdad? La palabra aquí es en griego, es la palabra eretzizo, que significa estimular específicamente a ira o provocar amargura. Y muchas veces pasa, ¿verdad?, que los padres, cuando se pasa de la disciplina y la corrección amorosa, ¿verdad?, al maltrato físico y psicológico, los hijos generalmente tienden a desanimarse del camino de Cristo. Tienden a desanimarse de las cosas de Dios y empiezan ahí les entra la amargura y empiezan a decir: mi papá es un abusivo y no es cierto que Dios, no es cierto que Cristo es amor, no es cierto que cuál justicia, cuál cristianismo. Se desaniman del cristianismo, se desaniman de Dios, se desaniman del Señor y muchas veces terminan perdiéndose en el pecado por causa del abuso y del maltrato principalmente de sus padres. Escuche, en ese caso el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mal le valdría, ¿verdad?, amarrarse una soga con una piedra, una piedra con una soga en el pescuezo y aventarse al mar, ¿verdad? Mal le valdría que se hiciera eso antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, ¿verdad? O sea que es algo hacer tropezar a los hijos. No estoy diciendo que no se les deba de corregir, disciplinar físicamente, pero con amor, sabiamente y justamente. Pero cuando se pasa de la corrección amorosa al maltrato, al abuso físico, emocional, psicológico, entonces, primero que nada, estamos incurriendo en un pecado, en una injusticia, que también seremos juzgados, condenados y obviamente castigados por ello, ¿verdad? Y aparte de eso, haremos que nuestros hijos tropiecen. Porque escuche, sea justa o no sea justa, justamente su rebelión por causa del maltrato, indiscutiblemente el hijo que lo hacemos exasperar, hacemos que se desanime, que hacemos que se aparte del camino, indiscutiblemente haremos que caiga en garras del pecado y en garras de Satanás. Infaliblemente se meterá en el pecado y indudablemente va a venir las consecuencias de su pecado, de su rebelión, de su falta de honra y respeto hacia sus padres y obviamente pecar contra Dios. Y nosotros seremos los causantes principales de su ruina, de su desgracia, de su tragedia. Y yo creo que usted y yo como padres amorosos no queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Queremos que Dios les bendiga, queremos que les vaya bien en la vida. Y por lo tanto, en este caso debemos de tener mucho cuidado y sensibilidad y temor de Dios, de no extralimitarnos en nuestra autoridad, no extralimitarnos en la disciplina, en la corrección física, la corrección verbal, ¿verdad?, con palabras hirientes, para no caer en el abuso. Porque como decía yo, si no de lo contrario, terminaremos contribuyendo a su desgracia, ruina y maldición en la vida de nuestros hijos. Amados hermanos, una gran disculpa, por favor, me extendí un poco más del tiempo de una hora, ¿verdad? Pero espero que esta reflexión bíblica, a los que todavía tienen padres, a los que todavía tienen hijos chicos, espero que les sea de mucha bendición y edificación. A los que ya son abuelitos a lo mejor, ¿verdad? Y usted ve que su hijo está cometiendo un error, bien, está abusando de su autoridad o bien está siendo omiso y negligente en la formación, educación de sus hijos con respecto a que los hijos deben de respetar a los padres, honrar a los padres y aparte de eso ser buenos hijos. Pues usted como abuelito, ¿verdad? Como papá puede darle un consejo, decirle: mira hijo, creo que estás mal, haciendo mal, o si no, compártale este video, ¿verdad? Para que usted diga, o sea, te lo digo, Chana, para que lo entiendas, Juana, ¿verdad? Mira qué qué buena enseñanza, qué buena reflexión dio el hermano, ¿verdad? Ahí te lo dejo para que lo leas, ¿verdad? Para que lo veas, perdón. Bueno, que Dios me los bendiga mucho, como siempre, lo vuelvo a repetir, para nosotros es un gran placer
y una gran bendición de parte de Dios poder estar con ustedes, amados amigos y hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo a través de este medio. Que Dios me los bendiga mucho. Deseamos de todo corazón que esta reflexión bíblica les haya sido y les sea de bendición, de edificación. Y si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos probablemente el próximo domingo a través de este medio también, ¿verdad? Bendiciones para todos, excelente noche, saludos a todos en casa. Nos vemos para la próxima.